Hacemos un paréntesis en las noticias de Colombia y el mundo para traer Negocios Blue. Las movidas empresariales, la bolsa, el dólar, los mercados internacionales y la economía también tienen su espacio en Blue Radio. Aquí comienza Negocios Blue. Son las 7 de la noche, 18 minutos, hora de hablar de economía. Los saluda Víctor Grosso. Aquí comienza Negocios Blue, el programa con las noticias de datafx.com en la radio. Esta noche hablaremos de producción de café, de resultados financieros de EPM y estaremos analizando las cifras de inflación. Bienvenidos. Los personajes más influyentes en la economía hablan en Negocios Blue. Me acompaña a esta hora de la noche el profesor Henry Amorocho Moreno. Él es profesor de Hacienda Pública y Tributación de la Universidad del Rosario y me acompañará para tratar de entender lo que más podamos sobre las cifras de inflación que acaba de entregar el DANE. Doctor Amorocho, buenas noches. Bienvenido a Negocios Blue. ¿Cómo ha estado usted? Muy buenas noches, Víctor. Muy contento de estar otra vez con usted en este espacio y como usted lo anuncia, con las cifras que están recién saliendo del horno. Del DANE. Sí, profesor, mire que hace un año creo que hablábamos con usted, en ese momento teníamos el pico de inflación por encima del 13%, arrancando el 2023, y el DANE nos acaba de reportar una cifra del 7,16%, la variación anual en abril de la inflación. Visto de esa forma, muchos dicen, caramba, muy buen dato porque llevamos 13 meses consecutivos con una inflación moderándose. Pero hay otros analistas que estoy viendo en redes sociales que dicen, sí, bueno, pero estamos todavía lejos de la meta del Banco de la República. ¿Usted qué posición tiene? ¿Le parece buena esta cifra? ¿7,16% el dato de inflación? Muy bien como empieza la pregunta, Víctor, y me voy a referir al inicio de su pregunta. En marzo de 2023, que es el punto pico que usted me acaba de citar, Víctor, recuerdo la entrevista como si fuera hoy, la inflación era del 13.34%. Uh-huh. Y hoy quedamos en 7.16%. Eso indica que la inflación ha disminuido en 6.18%, es decir, vamos en una muy buena evolución acumulado los 13 meses. Pero cuando usted mira el dato entre un mes y otro, la reducción pasa básicamente de 7.36 a 7.16. ¿De marzo a abril? Exacto, que es el dato de marzo-abril, Víctor, que es el que ha oficializado el DANE, y se ha bajado 0.20%. Esto tiene una razón de ser e indiscutiblemente no es que sea únicamente porque se ha disminuido la dinámica, porque está prendida la demanda agregada, no, nada de eso. La demanda agregada va baja porque la inversión privada no se ha reanimado. El crédito tampoco se ha reanimado. Y definitivamente la inversión pública va rezagada. Entonces, ¿a qué se debe esta disminución? Esta disminución se debe a varios factores que han sucedido en el último tiempo. Desde luego, un tiempo de dificultad climatológica ha afectado mucho la situación y desde luego el tema de las tarifas de energía no deja de ser un punto culminante. Además, también hay que anotar que los gastos de educación... Es que le quería preguntar eso a usted, ya que es profesor, que usted trabaja en una universidad, porque cuando miramos ya la inflación por dentro, vemos que en ese último año sí tuvimos, o en el último año hasta abril, profesor Amorocho, un crecimiento en toda la inflación del 7,16%, pero en educación principalmente... que fue es el rubro que más creció en el último año, vemos una variación del 11,40%, mientras que de otro lado, por ejemplo, los alimentos variaron apenas un 2,98%, aunque en las últimas semanas ha habido como unas presiones en los precios de los alimentos. Pero ¿por qué la educación se pone en primer lugar entre las cosas que más se encarecieron, profesor? ¿Usted tiene alguna explicación? La explicación tiene que ir ligada indiscutiblemente al hecho que
las matrículas en todas las universidades se han básicamente aumentado en lo que es básicamente el IPC. Sin embargo, hay cosas como que desde luego la mayor parte, óigase bien, la mayor parte de las matrículas que se están dando con financiación. Uh-huh. Y la financiación hoy todavía se sigue dando a una altas tasas de interés. A una tasa de interés que es alta, Víctor, y ahí está una de las grandes razones. Entiendo. Si nosotros miramos la tasa de interés, Víctor, la tenemos en el 11.75% para tomar la referencia del Banco de la República, ¿cierto? Y esa tasa sigue siendo alta, es una tasa que sigue siendo alta y desde luego está afectando. Y se incorpora en los precios de otras cosas. Profesora Morocho, mire, reacción del presidente Gustavo Petro en este momento, sigue bajando la inflación anual a través de su cuenta en X, ya se ubica en el 7,16%, frente al alza que hice del salario mínimo de 12%, los trabajadores ya están ganando 5% de incremento real en su salario. Es la reacción del presidente Gustavo Petro. También reacciona en este momento, vamos a escuchar al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Escuchemos, profesora Morocho, lo que dice y ya vuelvo con usted para una última opinión. Escuchemos lo que dice el jefe de la cartera económica. Los pobres es aún más baja, es 6.33. Lo que tenemos realmente es que la inflación promedio equivale a la inflación de la clase media, 7.16. Nuevamente, un llamado al Banco de la República para ver de qué manera se puede acelerar la reducción de las tasas de intervención. Hoy, la tasa real es la diferencia entre... Pide una vez más el ministro de Hacienda al emisor colombiano, al Banco de la República, meter el pie en el acelerador y bajar más rápidamente sus tasas de interés. Profesora Morocho, venimos de dos últimas reducciones, han sido 4, ¿sí? En total, desde que arrancó este ciclo bajista en tasas de interés, pero las últimas 2 han sido de 50 puntos básicos, cada una de ellas, ¿sí? En tasas de interés. ¿Cree usted que el Banco de la República tiene espacio para meterle el pie al acelerador y ver en los próximos meses disminuciones en tasas de 75 puntos básicos o 100 puntos básicos para que haya un mayor impacto y más rápido sobre el resto de tasas de interés en la economía y de pronto eso ayude a darle un estartazo a la reactivación económica? Es absolutamente válido lo que usted está diciendo. Mire, haciendo hoy día la operación, ¿sí?, que hay contra la reducción de la inflación y la tasa de interés, usted tiene un espacio del 5% real para bajar la tasa de interés, es decir, tiene espacio para bajarlo si lo quisiera en 500 puntos básicos, pero ahí hay que tener un poquito de cuidado con las inversiones y desde luego nosotros esperamos que con ese espacio que hay de 500 puntos básicos, que todavía está la tasa de interés real por encima, el Banco de la República baje 400 puntos básicos de aquí a diciembre, es decir, que estemos llegando a una tasa de entre el 8.75 y el 9% al menos al final de año, y claro que sí hay espacio para bajar al menos 75 puntos básicos en cada reunión para al menos llegar a unos 400 puntos básicos a diciembre, y de esta manera reanimar y reactivar la economía y que la inversión privada nuevamente vuelva a coger su impulso y que el crédito nuevamente sean las venas de la economía, porque hay mucha liquidez, pero la gente no quiere cerrar el ciclo financiero. Por eso que estábamos advirtiendo ahorita, Víctor, que está muy alto, desde luego, todavía el costo del dinero. Víctor, le contestaría la pregunta de esa manera. Profe. Claro que hay espacio y se pueden bajar al menos 400 puntos básicos, y en la próxima reunión al menos debería bajarlo entre 75 y 100 puntos básicos para que pueda producir fenómenos
menos más importantes a propósito de que ya nos estamos acercando al final del primer semestre, Víctor. Pues profesora Morocho, ha sido un placer hablar con usted, entender las implicaciones de estos datos de inflación. Feliz noche, muchas gracias, que esté muy bien. Con todo gusto, Víctor. A las 7 de la noche, 28 minutos, hablemos de empresas porque crecieron las ganancias y las utilidades del grupo EPM. Natalie Avendaño, este es el reporte del primer trimestre de este año. Natalie. Víctor, buenas noches. Durante este periodo, el conglomerado registró ingresos operacionales por un total de 10,1 billones de pesos, representando un incremento del 12% en comparación con el mismo lapso del año anterior. De este monto, 4,8 billones de pesos corresponden a las contribuciones de EPM, la empresa matriz del grupo, la cual experimentó un crecimiento del 29% en sus ingresos. Por su parte, el segmento de generación y comercialización de energía se destacó al aportar el 43%, equivalente a 1,5 billones de pesos. Información con Natalie Avendaño desde datafx.com para Negocios Blue. Gracias, Natalie. Ampliación de estas y otras noticias en datafx.com. A ustedes los dejamos en la compañía de La Nube.